Bienvenido a tu clase de Geografía del 1 de febrero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de Geografía de la SEP. Abre tu libro en la página 89. Como tú recordarás, en clases anteriores estuvimos estudiando cómo se distribuía la población en los países y estudiamos que hay algunos países que tienen una mayor cantidad o densidad de población que otros. Un factor que influye en que un país tenga una mayor población que otro o que tenga mayor densidad es la migración. La migración es un desplazamiento que realizan las personas cuando van a vivir a otro lugar o se van de un país a otro. Bueno, para comenzar con nuestra clase, vas a observar esta imagen que aparece en la página 89. Mira muy bien esa imagen, observa los dibujos, las palabras que dice e inclusive también tiene algunos años. Una vez que hayas visto y observado muy bien esta imagen, vas a pasar a contestar la actividad que aparece en la página 89, que es una actividad introductoria. Es decir, esta actividad que nos dice: formen equipos, observen la imagen anterior, busquen una noticia sobre alguna de las situaciones representadas en ella, descríbanla, léanla al resto del grupo y después contesten lo siguiente en su cuaderno. Para realizar esta actividad, vas a buscar entonces alguna noticia que tenga relación con la imagen que estuvimos observando. Es decir, que esté relacionada con los movimientos migratorios que aquí nos presentan. Aquí podemos ver los movimientos migratorios de España a México y también los movimientos migratorios que realiza México hacia Estados Unidos. Entonces, busca alguna noticia en el cual el tema principal sea la migración. Esa noticia la puedes buscar en Google o en algún periódico. Recórtala y pégala en tu cuaderno. Una vez entonces que ya tengas recortada tu noticia y pegada en tu cuaderno, vas a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿por qué razón consideras que las personas emigraron de un país a otro? Y la segunda pregunta: ¿en México hacia dónde emigran las personas? ¿Por qué? Una vez entonces que hayas terminado de contestar estas dos preguntas, vamos a leer la información que nos dice nuestro libro en la página 90. En la página 90 nuestro libro nos dice: al desplazamiento temporal o permanente de las personas, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, se le llama migración. La población abandona su lugar de origen por razones económicas, familiares o políticas. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice al desplazamiento hasta migración. Entonces, en esta parte nuestro libro nos está dando la definición de migración. Recuerda que la migración es el fenómeno en el que unas personas van de un lugar a otro a vivir. Bueno, también nos dice que existen diferentes causas que originan esta migración. Puede ser por buscar un mejor trabajo, por buscar mayor seguridad o también porque tienen familia en otros países o en otros lugares. Vamos entonces a continuar nuestra lectura. No somos de aquí ni de allá. En la actualidad, la migración obedece principalmente a la necesidad de conseguir una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. La migración implica dos procesos, y aquí, en estas cajitas, aparecen los dos procesos que implican. El primero es la emigración, que es la acción de salir del lugar de origen. Cuando una persona sale de su lugar de origen, se le llama emigrante. Este proceso quiere decir, por ejemplo, que yo, que estoy en México, me voy hacia Estados Unidos. Entonces, yo en el momento en que parto de México para irme a Estados Unidos, estoy haciendo emigración de mi país. Estoy emigrando de mi país. De aquí vamos a subrayar esta partecita que viene donde dice la emigración hasta el lugar de origen. Después, el segundo proceso nos dice la inmigración. Es la acción de llegar al lugar de destino. Cuando una persona llega al lugar de destino es inmigrante. Aquí entonces quiere decir que en el momento en el que yo llego a Estados Unidos, estoy haciendo inmigración. Es decir, yo llegué a Estados Unidos. En el momento en el que yo llego ahí, me llaman inmigrante. De aquí vamos a subrayar donde nos dice
la inmigración hasta lugar de destino. Bueno, si tú revisas tu libro, en la parte izquierda, en esta parte, nos dice, existen dos tipos de flujos migratorios. Vamos a leer qué son esos flujos migratorios. Y nos dice, la migración externa es el movimiento de personas entre distintos países. Y abajito nos dice, la migración interna es el desplazamiento dentro de un mismo país. Vamos a subrayar, donde nos dice la migración externa hasta distintos países, y en el otro cuadrito donde nos dice la migración interna hacia el mismo país. Entonces, en migración externa es, por ejemplo, si yo me voy de México a Estados Unidos, y la migración interna es si yo me voy de San Luis Potosí a Guadalajara. La migración externa entonces va de un país a otro, y la migración interna va de un cambio de residencia o de lugar en donde se vive en el mismo país. Ahora, vamos a ver la información que trae nuestro libro en la página 91. Nuestro libro en la página 91 nos dice, países expulsores y receptores de migrantes. Los países se pueden clasificar de acuerdo con su condición migratoria en expulsores y receptores. Las principales regiones expulsoras del mundo son el sureste de Asia, África, Europa Oriental y América Latina. Las regiones receptoras de migrantes son Europa Occidental, principalmente Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania, y en el continente americano, Estados Unidos. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice las principales regiones hasta Estados Unidos. Aquí nuestro libro entonces nos dice que dependiendo de su condición migratoria existirían dos tipos de países. Uno son los países expulsores, que son países de los cuales sale una enorme cantidad de población hacia otros países. En estos países generalmente la calidad de vida es mala o inadecuada, y países receptores o países en donde llega una gran cantidad de población, ya sea porque tienen mejores condiciones de vida o mejores servicios. Y ahí entonces nos estaba dando nuestro libro los principales países expulsores y los principales países receptores. Vamos a continuar con nuestra lectura. Nos dice, de las corrientes migratorias que arriban a Europa, las más numerosas provienen del norte de África y de Turquía. Por su parte, Estados Unidos atrae población prácticamente de todo el mundo, pero los principales flujos migratorios parten de América Latina y Asia. Se calcula que ese país ha recibido cerca de 20 millones de inmigrantes entre 1960 y 2000. De estos, el principal flujo migratorio proviene de México, más de 8 millones, seguidos por República Dominicana, Jamaica, Haití, El Salvador, Colombia, Perú, Guyana, Ecuador y Guatemala. La mayor parte de estos desplazamientos son ilegales y crecen año tras año. Los flujos de inmigrantes asiáticos son originarios principalmente de China e India y últimamente de otros países como Filipinas, Vietnam y Corea del Sur. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice Estados Unidos hasta Asia. Después nos vamos a pasar donde dice el principal flujo migratorio hasta Guatemala. Entonces, aquí nos está comentando nuestro libro que el principal país receptor, en este caso podría ser Estados Unidos, ya que atrae población de prácticamente todo el mundo. También nos comentan que el principal flujo migratorio viene de México, es decir, que de nuestro país van muchos migrantes hacia Estados Unidos, los cuales están buscando mejores condiciones de vida. También nos dice que algo importante y de destacar es que la condición de muchos de estos emigrantes tiende a ser ilegal, es decir, que no tienen papeles que les garantice estar a salvo en esos países, o en este caso en Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a nuestra página 92. La página 92 de nuestro libro nos dice,
Otros países reciben flujos menores, como Brasil y Argentina, que captan migrantes de Paraguay, Perú y Bolivia. Del mismo modo, Japón, Australia, Hong Kong, Singapur, República de Corea y Taiwán reciben a trabajadores procedentes de Tailandia, Malasia, Sri Lanka, India y China. La República de Sudáfrica, por su parte, es un país receptor de habitantes de Mozambique y Lesoto, porque está más cerca de ellos y sus condiciones de vida son las mejores de la región. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice está más cerca hasta región. Entonces aquí nuestro libro nos dice que alguna de las condiciones por las que algunos países se convierten en receptores tiende a ser por la cercanía que tienen de otros países. Es decir, que estas personas buscan un país cercano que tenga mejores condiciones de vida que su país de origen. Vamos entonces a continuar con nuestra lectura, que nos dice: las naciones más desarrolladas del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, reciben flujos migratorios de países menos desarrollados, como Egipto, India, Pakistán, Jordania, Yemen y Turquía, así como del sur y sureste asiáticos. En este caso, un elemento significativo de la migración es de carácter cultural, ya que esos pueblos se caracterizan por practicar la religión islámica y en algunos casos tener una lengua en común. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice: un elemento significativo de la migración es de carácter cultural. Aquí entonces encontramos otra condición que puede llevar a que países se conviertan en receptores. Esta es las características que tienen en común en el área social y cultural. Bueno, muchas veces las personas buscan países cercanos, como ya habíamos leído, pero también que tengan ciertas características en común, que compartan la lengua, que compartan tal vez algunas creencias o inclusive algunos aspectos culturales como pueden ser fiestas, tradiciones, etcétera, lo cual les facilite poder establecerse en ese país de una mejor manera y de forma más rápida. Después de haber explicado esta información que acabamos de leer, vamos a pasar a realizar la actividad que aparece en la página 91. En la página 91 de tu libro aparece una actividad que dice: lee la siguiente nota informativa. La nota se llama La generación perdida. Una vez que hayas terminado de leer toda esta nota, vas a subrayar con color rojo las causas de la emigración y con color azul vas a subrayar las consecuencias que tienen esa migración. Una vez entonces que hayas terminado de subrayar con rojo las causas de la emigración y con azul las consecuencias, habrás terminado entonces con tu clase de geografía de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la actividad relacionada con esta imagen, en donde se te pidió que buscaras una noticia relacionada con la migración y que contestaras 2 preguntas. Y la actividad de la página 91. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.